dice el mensaje de hoy, ¿por qué Dios envió un espíritu malo? Vamos a analizar esta pregunta. ¿Por qué dice la palabra que Dios envió un espíritu malo? Interesante esta pregunta, así que vamos a prestar atención. Miren lo que dice en 1 Samuel 18:10. Dice, aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste desvariaba dentro de su casa. Esto dice la palabra. El rey Saúl, que ahora vamos a ver por qué llegó a este momento, por qué llegó a esta condición espiritual, a tal punto que vino un espíritu, la Biblia dice un espíritu malo, y dice de parte de Dios que se apoderó de Saúl. Así que, ¿por qué dice esto la palabra? Vamos a analizar en esta mañana este pasaje. Saúl había sido el primer rey de Israel, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Saúl desobedeció en varias ocasiones los mandatos divinos, como del incidente con los amalecitas. Esto habla en 1 Samuel capítulo 15. Lo que llevó a Dios a retirar su favor y a ungir a David como próximo rey de Israel. Había comenzado bien Saúl. Era el primer rey de Israel. Pero a medida que pasaba el tiempo, estaba entrando en la desobediencia, en la rebeldía. Esa actitud de Saúl hizo que Dios le retire su favor y lo reemplazara con David como rey de Israel. Y a partir de ese momento Saúl comenzó a experimentar celos, temor hacia David, ya que el Espíritu de Dios lo había abandonado y en su lugar vino un espíritu malo que empezó a afligirlo. Aquí hay algo muy importante que hay que entender, cómo cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un espacio. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras emociones, y también tenemos un espacio para el espíritu. En ese espacio que todos tenemos, debería estar el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo está el Espíritu de Dios? Y te vas a dar cuenta de eso, cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Ahí viene el Espíritu a tu vida y tú por eso sientes paz. Por eso cuando viene el Espíritu a tu vida sientes un despertar, tienes un deseo de buscar a Dios, tienes un deseo de leer su palabra. Por el Espíritu Santo que está en tu vida, es por eso estás aquí en esta reunión, ¿sabías? No estás por puro gusto, porque no tenías nada que hacer. No, yo estoy seguro, porque el Espíritu Santo está en tu corazón, te impulsó para participar en esta reunión. Es así. Por eso ahí te das cuenta que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Pero hay gente que en vez que tenga el Espíritu Santo en su vida, tiene otros espíritus de odio, de venganza, de temor, de duda, están llenos de tantas cosas. La gente, en vez que tenga el Espíritu Santo, tiene otros espíritus, por eso vive así. No puede dormir, está lleno de temor, está lleno de angustia, espíritus de vicios, están dominando su vida. Y obviamente viven mal. Pero qué interesante es cuando tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos lleva hacia el buen camino. Es muy claro darse cuenta que tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida y que ya has dejado todos esos espíritus que antes tenías, que antes te dominaban. Espíritus de temor, espíritus de muerte, espíritus de venganza, espíritus de adicciones, ¿sí o no? Así estábamos antes, en ese espacio que teníamos, que deberíamos tener al Espíritu de Dios,
muchos teníamos otra clase de espíritu. Y eso, Saúl experimentó eso, se alejó de Dios, se llenó de celos y se alejó el Espíritu de Dios, se fue el Espíritu de Dios, porque depende nuestra actitud, o mantenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida o se va. Se va. Por eso hay mucha gente que se aparta de Dios, porque de a poquito va dejando de buscar a Dios, de a poquito dejando de orar, de a poquito dejando de leer la Biblia, deja de tener comunión con Dios. Esa persona, por su actitud, el Espíritu Santo se va. Y cuando se va ese lugar vacío, vienen otros espíritus en el cual hacen que la persona pierda la fe, se aparte de Dios. Así que toma en cuenta eso. La frase cuando dice espíritu malo es una palabrita en hebreo, ruach raj, que quiere traducirse como espíritu dañino o espíritu perturbador. Eso es lo que también significa cuando dice espíritu malo. También significa que vino sobre Saúl un espíritu dañino, un espíritu perturbador. En el contexto hebreo, espíritu puede referirse a estados de ánimo, influencias, una aflicción interna o a una angustia que puede tener consecuencias mentales o emocionales. Eso es lo que tuvo Saúl. Se apoderó de él ese espíritu perturbador que ha sido de influencia, que ha cambiado su estado de ánimo, ¿no? A eso se refiere la condición espiritual en la que estaba Saúl, por haberse apartado de Dios. La palabra malo aquí no implica necesariamente maldad en el sentido moral, sino más bien una naturaleza de aflicción y de tormento, ¿sí? Entonces, lo que la palabra dice que se apoderó, que permitió Dios, es que viniera a la vida de Saúl un espíritu de aflicción, de tormento. Esto podría señalar que Saúl estaba en un estado psicológico de tormento, posiblemente por su conciencia culpable o su rechazo espiritual. ¿Qué tenemos que entender de esta situación? ¿Cuál es la interpretación cuando dice que Dios envió un espíritu malo? Tenemos que entender que primero Dios, en lugar de enviar activamente un espíritu malo, lo que hizo es permitió que tal influencia llegara a Saúl como consecuencia de sus propias decisiones. ¿Por qué vino ese espíritu? Por la actitud de Saúl. Por eso vino ese espíritu y se apoderó ese espíritu de tormento. Por eso Dios retira su protección o bendición sobre Saúl, lo cual deja un espacio para que este espíritu o estado de perturbación lo afecte. Esa es una interpretación teológica que Dios permitió. La otra tiene que ver con una judicial. Otros estudiosos sugieren que el espíritu es una forma de juicio divino. En este caso, el espíritu malo simboliza la justicia divina al permitir que las consecuencias del pecado de Saúl lo afecten directamente. Así, la acción de enviar el espíritu malo puede entenderse como en términos de juicio en lugar de un incentivo al mal, ¿sí? Entonces, otra interpretación es ¿por qué le pasó esto a Saúl? Porque llegó el juicio de Dios por haberse apartado de Dios. Entonces, otros teólogos como Calvino ven que el espíritu malo es una manifestación del juicio de Dios. En la Biblia describe que Dios, al juzgar, permite que una persona se vea afectada por las consecuencias de su pecado. En el caso de Saúl, la desobediencia y el rechazo a la guía divina lo condujeron a ese estado de tormento, ¿sí? Entonces, esos son la forma que se puede interpretar ese versículo. Por lo que le pasó a Saúl, en otras palabras, es la consecuencia de su
desobediencia. O sea, aquí también tenemos que entender esto, que Saúl abandonó el propósito de Dios, perdió la paz que había recibido del Espíritu y en su lugar experimentó una aflicción perturbadora. Miren, es interesante y esto he visto en muchos casos de gente que había conocido a Dios, pero luego se habían apartado de Dios y algunos han llegado a la locura. Es increíble, pero es impresionante cómo hay personas que pueden estar de un estado de estar tan bien, se pueden ir a otro extremo de quedar hasta en la locura. Este relato enfatiza que las decisiones de desobediencia tienen repercusiones espirituales y emocionales. En 1 Samuel capítulo 18:10, lo que hemos leído, nos recuerda entonces el peso de vivir en obediencia a Dios y que al alejarnos de su voluntad podemos abrir puertas a consecuencias espirituales y hasta psicológicas. Mis hermanos, nunca nos apartemos del Señor. Nunca nos apartemos del Señor. Me acuerdo en este momento de lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien en su casa de su padre, conocían a Dios, pero él decidió apartarse. A tal punto se apartó que dice la Biblia que estaba comiendo con los cerdos. Y dice que en un momento se acordó de Dios y de su padre, de la casa de su padre, y volviendo en sí, esa palabrita, y volviendo en sí, una persona que está desvariada, vuelve en sí, vuelve a estar consciente de sus acciones. Pareciera que el hijo pródigo también llegó a esta situación de que se alejó tanto de Dios que ya perdió la conciencia. Y luego, gracias a Dios, volvió en sí, volvió a pensar y a hacer las cosas correctamente. Esas son las consecuencias cuando la gente se aparta de Dios. ¿Por qué hay consecuencias de enfermedades congénitas? Es interesante esta pregunta porque uno ve muchas consecuencias. En el caso de Saúl fue por su desobediencia. Pero uno ve situaciones como estas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos los deben conocer, a Nick Jubik. Este hombre hoy en día es un conferencista cristiano que nació sin piernas y sin brazos. Él nació así. Él a sus pocos años de edad tuvo muchas pruebas, hasta quiso suicidarse. Sus padres cristianos no entendían por qué nació así. Pero miren, pasando el tiempo, él se dio cuenta que había un propósito en su vida y descubrió el propósito que tenía Dios, por qué había nacido así. Y lo que le pasó lo convirtió para bien. Hoy en día es un hombre casado, tiene hijos, tiene una familia, es un conferencista internacional, un motivador por excelencia. Pero ¿cuántas veces vemos estas situaciones? Enfermedades congénitas, que a veces uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Aún cristianos nos preguntamos y dicen, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y esta es la pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Yo qué hice? Seguramente esto también se preguntó Nick. ¿Por qué nací así? ¿Yo qué hice? ¿No? Y muchas personas, aún cristianas, también se hacen esta pregunta. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿No? Y vamos a ver la respuesta. La Biblia enseña que debido a la entrada del pecado en el mundo, toda la creación fue afectada y sufre consecuencias de la corrupción y de la mortalidad. Entonces, ¿cuándo comenzó la maldad en el mundo?
¿Desde cuándo comenzó que todo se convirtió en mal? La tierra, el cuerpo del hombre, la naturaleza, desde que entró el pecado en el mundo. Desde el pecado del mundo, la tierra fue maldecida. Y todo lo que estamos viviendo, escuchen bien esto, son las consecuencias del pecado de la humanidad. Incluye enfermedades, deformidades, problemas congénitos. No son culpa de la persona o de sus padres, sino son parte de las consecuencias de vivir en un mundo caído en el que el pecado ha traído desorden a la creación perfecta que Dios diseñó. Y eso es lo que tenemos que entender, por qué suceden tantas cosas, por qué hay consecuencias que aún afectan a los cristianos, enfermedades, deformidades, problemas congénitos. Esto viene desde que el mundo ha caído. Son las consecuencias del pecado, del desorden que vino a este mundo a causa del pecado del hombre, de la mujer. Y esto es lo que primero tenemos que entender, ¿por qué suceden estas cosas? En Juan capítulo 9, 3 y 11, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre un hombre que había nacido ciego y quién tenía la culpa de su ceguera. Jesús les respondió, no es que pecó ni sus padres, sino, dice, para que la obra de Dios se manifieste en él. Eso es lo que Jesús les respondió. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús dejó en claro que la enfermedad no siempre está ligada a la culpa o al pecado personal. En este caso, la ceguera del hombre era una oportunidad que se revelara el poder y la gloria de Dios. En este caso fue así. Le preguntaron por qué nació este hombre ciego, por culpa de sus padres, y la respuesta de Jesús fue que esto sucedió para que se revelara el poder y la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a ver. La Biblia nos muestra que Dios no es el causante directo de las enfermedades o de la maldad de este mundo, porque su amor y compasión ha provisto un camino de sanación y redención para los atacados. Jesús en su ministerio mostró un interés especial por los enfermos, sanando a muchos y consolando a los que sufrían. Eso dice la palabra. Él mostró que el corazón de Dios es de compasión y sanación, no de juicio y condenación para quienes se enfrentan a enfermedades o discapacidades. Aunque no siempre comprendemos por qué estas personas nacen en condiciones difíciles, la Biblia asegura que Dios está presente en medio del sufrimiento y ofrece amor y consuelo. Eso dice la palabra de Dios. Así que Dios tiene la capacidad de redimir cualquier situación, incluso la de una enfermedad congénita. Aunque la enfermedad no es algo deseado, Dios puede usar la vida de una persona afectada y bendecir a otros, como dice en Romanos 8:28. ¿Qué dice en Romanos 8:28? Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman su nombre, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto dice la palabra. Mis hermanos, aférrate de esta promesa. Es verdad que nos pueden afectar muchas cosas. Y repito,
Esto es consecuencia de la maldad y el pecado del hombre desde el comienzo de la creación. Desde ahí estamos siendo afectados por muchas cosas, pero hay una promesa que Dios nos ayuda, que todas las cosas que nos pasen pueden convertirse para bien. Esa es la promesa. Aquí Nick Jubik al principio no entendía por qué nació sin brazos, sin piernas, pero él leyó esta palabra y dijo, esta situación va a ser para bien. Y así, mis hermanos, aférrate de esta promesa que cuando nos sucede algo malo, hay un propósito. Algo nos quiere enseñar y se puede convertir para bien. Acuérdate de esa promesa. Es que Dios puede traer algo bueno de cualquier situación para aquellos que lo aman y buscan de Él consuelo y propósito. Muchas personas que han enfrentado desafíos desde el nacimiento descubren un propósito profundo en sus vidas y encuentran una fortaleza única y llegan a inspirar y animar a otros. Mis hermanos, Dios promete estar cerca y dar fortaleza a quienes se enfrentan a enfermedades. A través de su amor y del apoyo de una comunidad de fe, los creyentes pueden encontrar una fuerza que les permita vivir con dignidad, esperanza y propósito, a pesar de cualquier limitación física o enfermedad. En 2 Corintios capítulo 12, 9, el apóstol Pablo también dijo que tenía un aguijón en la carne, en el cual le había pedido a Dios que le quite ese aguijón. Era algo que estaba en su cuerpo, pareciera que fuera una enfermedad, que Dios le pidió a Dios, quítame este aguijón, pero Dios no le quitó ese aguijón. Aún le dijo, Pablo, bástate en mi gracia. Ese aguijón o esa enfermedad que tenía Pablo, no sabemos cuál era, pero entendemos que tenía un propósito para que Pablo sea un hombre humilde, no sea un hombre orgulloso. Entonces a veces no entendemos por qué Dios nos renueve ciertas dificultades, pero lo único que más nos interesa es que tenemos su gracia, su favor, y eso es suficiente. La presencia de una enfermedad congénita no es culpa de la persona ni de sus padres, sino una consecuencia de vivir en un mundo imperfecto y caído. Sin embargo, Dios no es indiferente al sufrimiento. Él está presente ofreciendo amor, sanación y propósito en medio del dolor y promete que en el futuro toda enfermedad y sufrimiento desaparecerán. Aférrate de esta promesa también que dice en Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso es la promesa. En este mundo podemos estar pasando pruebas y dificultades que nos causan dolor, pero hermanos, ahí está la promesa, que cuando estemos con el Señor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque estaremos con el Señor. Aférrate de esa promesa, mi querido hermano, hermana. Y para terminar, lo que dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Jesús. Si nos pasa algo malo, no le eches la culpa a Dios. La maldad de este mundo es porque el ladrón, Satanás, él es el que quiere destruir toda la creación de Dios. Él es el que quiere robar tu paz, quiere matarte, quiere destruir tu vida, tu familia. Eso dice la palabra. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
No le eches la culpa a Dios si suceden cosas malas en tu vida. Es culpa de la maldad del hombre, es culpa del pecado del hombre, es culpa de este ladrón que quiere destruir este mundo y nuestras vidas. Aferrémonos de Dios. El Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia, de paz, de felicidad. Padre, gracias te damos porque en este día hemos entendido por qué suceden cosas malas en nuestra vida, en este mundo. Sabemos que estamos viviendo las consecuencias de un mundo caído. Sabemos que tú nos has dicho, en este mundo tendréis aflicción. Pero Padre, gracias porque nos aferramos a tu promesa, que aunque nos pasen cosas malas, todas las cosas van a ser para bien. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que estamos en tus manos y que si sufrimos consecuencias de este mundo caído, tú nos vas a levantar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a ayudar a perseverar y a seguir adelante. Bendice a mis hermanos, aquellos que están pasando momentos de dificultad, de enfermedad. Padre, levántalos, sánalos en el nombre de Jesús. Y declaramos que estamos en tus manos. Declaramos que somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y gracias por las pruebas y dificultades, porque declaramos que tienen un propósito y van a ser para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.